decidimos hacer en este mes 2 salas para efectos de que no nos toquen todo ese volumen de trabajo al mismo tiempo, y el rango se dividió con un número de 15.480 expedientes analizados, pues que van en este rango. Va del 8.068.275 al 8.083.754. En total se estudiaron 24 esquemas, reseñas esquemáticas, 57 solicitudes de revisión, 2 solicitudes especiales, 3 insistencias, y con esto los 2 despachos de común acuerdo, bueno, salvo un caso en donde yo no podía participar, se decidió seleccionar 21 expedientes. Se va a hacer una acumulación, 2 acumulaciones, entonces en últimas para sorteo se tendrán 19 casos. Yo hice una manifestación de impedimento en 2 casos que los debió resolver el doctor Alberto Rojas. Entonces, yo, si les parece, les comento que presenté impedimento porque los casos trataban de asuntos contra el banco BBVA y yo soy deudora en el banco BBVA. Entonces presenté el impedimento y el doctor Alberto Rojas lo resolvió. Nos cuenta, por favor, doctor Alberto, qué decisión tomó. Gracias, doctora Gloria. Bueno, para todos, la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado manifestó impedimento para conocer de los expedientes T8074-054 y T8082-939 por incurrir presuntamente en la causal contemplada en el numeral segundo del artículo 56 de la Ley 906 del 2004, correspondiente a, comillas, que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente o algún pariente dentro del 4º grado de consanguinidad civil o segundo de afinidad. Cierro comillas, este es, repetimos, el numeral segundo del artículo 56 de la Ley 906 del 2004. Al respecto manifestó que es tarjetaviente de dicha entidad bancaria y además tiene créditos vigentes con el banco BBVA, los cuales están amparados por una póliza de seguro adquirida con la misma entidad. En ese sentido, considera que en razón de lo anterior se configura la causal prevista en el numeral segundo del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual es aplicable por la remisión que le hace desde el artículo 99 del Reglamento Interno de la Corporación, el Acuerdo 2 de 2015. Sobre el particular, se tiene que el caso en estudio está relacionado con la aplicación de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre 1. Las condiciones de los contratos celebrados con entidades bancarias. 2. El cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y 3. El acceso al crédito, las cuales son de aplicación general a todos los ciudadanos. Por lo anterior, las circunstancias aducidas no tienen la virtualidad de afectar la imparcialidad de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado y por lo tanto es necesario entender que no se encuentra configurada la causal de impedimento que se propone. En consecuencia, en nuestro criterio, siguiendo las líneas jurisprudenciales de las Cortes, porque esto también ha debatido mucho la Corte Suprema de Justicia y nuestra Corte Constitucional, la doctora Gloria Ortiz no se encuentra impedida para conocer de las tutelas signadas con los números T8.074.054 y T8.082.939. Gracias, doctora Gloria, muy amable. A usted, doctor Alberto, muy amable. Entonces continuamos también con una manifestación de impedimento que hizo en su momento el magistrado encargado Richard Ramírez Grisales. Él presentó su impedimento en el expediente 8.070.032.
como en este momento el doctor Richard ya no se encuentra de magistrado encargado en la Corte Constitucional, fue reemplazado por la magistrada titular, doctora Paola Meneses. Por esa razón ya consideramos que había carencia actual de objeto en este caso y no entramos a resolverlo. Podemos continuar haciendo una manifestación expresa de los expedientes que consideramos que por unidad de materia podían repartirse en un solo grupo y por eso son susceptibles de acumularse. Esos son los expedientes 8.069.962 que se va a acumular al 8.074.804. Y de la misma manera, el expediente 8.072.423 se acumulará con el 8.076.555. Pues bien, ahora les voy a manifestar, les voy a contar muy someramente los casos que los dos despachos de común acuerdo decidieron seleccionar por presentarse alguno de los temas que el reglamento de la Corte autoriza para la selección de los casos. El primero es el expediente 8.020.865, fue una insistencia que presentó la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Agencia para la Defensa del Estado. Este es un caso pues bastante interesante en el que se presenta la erradicación de los cultivos ilícitos en una zona de Nariño bastante compleja, una zona amplia de Nariño. La Asociación de Cultivadores de Coca presenta la acción de tutela porque consideran que se estaban adelantando la sustitución voluntaria de cultivos, pero con la llegada de las medidas de aislamiento y las medidas de sanidad para controlar el COVID-19, se suspendieron esos procesos de diálogo y esos procesos de socialización y se presentaron las erradicaciones forzosas. Ellos consideran que esto vulnera sus derechos fundamentales. El tribunal, bueno, primera instancia negó la tutela, segunda instancia el Tribunal Administrativo de Nariño concedió la tutela porque consideró que era importante o derivaba de los derechos fundamentales de la comunidad iniciar la socialización de pues, lo adelantado, de las medidas adelantadas. La sala consideró que este es un caso muy importante para efectos de precisar el alcance de los derechos fundamentales que están en juego y sobre todo para definir si la línea jurisprudencial que la Corte ya inició debe ser aplicada en este caso particular. Por eso se consideró necesario e importante seleccionar este caso. El segundo caso, yo no participé porque presenté la insistencia, es un caso ya negado en una sala anterior y por esa razón el único que decidió sobre su selección fue el doctor Alberto Rojas. ¿Nos cuenta, doctor Alberto, por favor? Con mucho gusto, doctora Gloria. Se trata de la tutela 8.033.661 y tiene que ver en últimas con el tema de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello contra la sección tercera, subsección A del Consejo de Estado. La doctora Gloria Ortiz, actuando como magistrada dentro de sus facultades constitucionales y legales, insistió en la selección de esta tutela. Es el estudio y decisión de la selección de este expediente que de alguna manera me corresponde a mí decidir en virtud de la insistencia presentada por la doctora Gloria. El tema es debido proceso en decisión sobre inmunidad de jurisdicción de organizaciones internacionales. En este caso, la Organización Internacional Accionante, ya dijimos que se trata de el convenio, la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, cuestiona la decisión judicial que ordenó la notificación de la demanda de controversias contractuales en su contra
en presunto desconocimiento del régimen de privilegios e inmunidades de estas organizaciones internacionales. En consecuencia, hemos decidido seleccionar la tutela atendiendo la insistencia de la doctora Gloria, que la encontramos al lugar, y continuamos adelante entonces con la audiencia, doctora Gloria. Muchas gracias, doctor Alberto. Yo continuaré comentándoles la selección del expediente 8.068.426. En este expediente, seguramente al doctor Juan Sebastián le va a encantar el tema, porque es un asunto de análisis de perspectiva de género en los procesos disciplinarios. Resulta que esta señora accionante había sido contratista en una de las dependencias del distrito. Ella acusó a su superior jerárquico, tanto en la Procuraduría como penalmente, por el delito, o bueno, por la conducta de violencia sexual y acoso sexual. Resulta que en el proceso disciplinario no fue tenida en cuenta incluso inicialmente como sujeto procesal, y una sentencia de la Corte Constitucional, la 265 del 2016, ordenó tenerla a la quejosa como parte sujeto procesal en los asuntos disciplinarios. Pero por eso anuló la decisión adoptada, pero una vez se rehizo la decisión, volvieron a decidir exactamente lo mismo. Dice la quejosa que no hubo una valoración mínima de pruebas. Lo cierto es que en el proceso penal hubo condena por el delito de acoso sexual, por los hechos que aquí se debaten. Los jueces de instancia niegan la acción de tutela porque para eso tiene el proceso contencioso administrativo. Y a nosotros nos parece bastante interesante analizar si en efecto el proceso contencioso administrativo constituye una vía idónea para efectos de proteger asuntos que son de la esfera de la intimidad y que son tan relevantes para una mujer que ha sido víctima de acoso sexual. Por esa razón, queremos saber si incluso podría considerarse la existencia de violencia institucional por esta gran cantidad de procedimientos e instituciones, mecanismos para efectos de la defensa de los derechos de quienes consideran que han sido víctimas de acoso sexual. Este es un proceso que nosotros consideramos importante escogerlo porque acudimos al criterio objetivo de necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial y de manera importante también este criterio objetivo de establecer el enfoque diferencial y si eso es viable en los procesos disciplinarios. El cuarto proceso que se va seguramente en poquito tiempo a sortear es el 8.069.296. Es un escrito ciudadano que cuenta la historia de una persona que ya falleció, pero antes de fallecer había dado autorización y había hecho un casting para un documental que se estaba adelantando sobre las historias de los jóvenes. Bueno, y aquí este muchacho cuenta la historia de su sexualidad, drogas, y muere. Con posterioridad de la muerte, el productor acude a la madre a pedir autorización para continuar con unos datos y unos elementos importantes para este documental, que como dato curioso les cuento que fue nominado para el Festival de Cannes en Francia, ahora pues en el año 2020 estaba nominado. Y en este momento la madre del muchacho que falleció sostiene que hay muchos elementos de su vida íntima que afectan no solamente la intimidad de la familia, sino también la imagen del muchacho que es el protagonista de este documental. Es un caso interesante que consideramos válido seleccionarlo por los criterios objetivos,
como asunto novedoso para aclarar el contenido de un derecho fundamental. Creo que esto vale la pena seguir analizándolo en sede de tutela en la Corte Constitucional. El quinto caso corresponde al expediente 8.069.962, también es un escrito ciudadano que se va a acumular con el 8.074.804. Este es un caso que se interpone contra, o son dos casos que se interponen contra la UGPP, en el que se presentó la revocatoria de actos administrativos que reconocieron pensiones. Resulta que esta es la situación difícil de Folcompuertos, en el que habían procesos, o bueno, se presentaron procesos penales que ordenaron la revisión de las reliquidaciones que se adelantaron en esa época, y los jueces, bueno, los funcionarios administrativos hicieron la revisión de las indexaciones, y por eso se produjo la revocatoria directa de estos actos administrativos. Hay un debate todavía en los escenarios judiciales de si eso es viable o no es viable, hacer la revocatoria sin la autorización, o que se presente la revocatoria sin la autorización de los titulares. Por eso nosotros consideramos que estos casos son importantes para efectos de aclarar el contenido del derecho fundamental en juego, y también encontramos, como es un caso en donde los jueces penales condenaron penalmente por estas tutelas que se habían concedido y que habían ordenado las liquidaciones y las indexaciones, consideramos que puede ser un caso importante para reafirmar y proteger el erario público. Son casos que podría presentarse corrupción. El caso número 6 corresponde al 8.070.234. Esta fue una reseña esquemática de la doctora Cristina Pardo, un despacho de la Corte, en el que analiza, es un tema bastante interesante, en cumplimiento de la sentencia 361 del 2017 de la Corte. En el acta nos quedó mal el número, es la 361 del 2017, que fue la que ordenó la delimitación del páramo de Santurbán. En cumplimiento de esa sentencia, se ordenaron la realización de mesas virtuales para efectos de la concertación de la delimitación con la comunidad. Y pues por esto de la pandemia se autorizó estas reuniones virtuales, pues, pero no cayeron en cuenta que la comunidad principalmente se ubica en zonas de páramos en donde no hay acceso a internet. Por esa razón, consideramos que este es un caso novedoso, pero también es importante establecer si aquí necesitamos materializar un enfoque diferencial en esta decisión que se vaya a proferir. El expediente 8.070.236 corresponde a un escrito ciudadano en donde nos cuenta la historia de un ex alcalde que fue condenado en acción de repetición por un acto administrativo que expidió cuando era alcalde, que fue anulado en contencioso administrativo. Había desvinculado a una trabajadora de la alcaldía y lo contencioso administrativo anuló esta decisión. Por eso se inició la acción de repetición y encontraron que era aplicable la presunción de dolo que señala la ley. Aquí el escrito ciudadano manifiesta que en última se está aplicando un caso de responsabilidad objetiva, y eso es lo que nos corresponde estudiar, si en efecto
esas presunciones de dolo corresponden a presunciones de responsabilidad que afectarían o no el derecho a la presunción de inocencia. La Corte Constitucional había adoptado una decisión en sala plena en los procesos de repetición, en donde trata de explicar lo que debe entenderse como las presunciones de dolo a que hace referencia la ley. Por eso consideramos que este puede ser un caso interesante para efectos de delimitar la línea jurisprudencial que la Corte ya adoptó en sala plena en el caso que les hice referencia. En el expediente 8.071.339, que corresponde a una reseña esquemática de un despacho de la Corte, también encontramos un caso que nos parece importante seleccionar para efectos de proteger un derecho fundamental. Es una persona que dice que vive en un rancho de tablas, que tiene una enfermedad del corazón, que tiene 82 años y por esa razón pues no ha podido conseguir empleo, que está en una situación económica muy precaria y está inscrito en el Registro Único de Víctimas. Está inscrito por el delito de desplazamiento forzado. Le dijeron que no le iban a dar la ayuda humanitaria porque estaba priorizado para efectos de las indemnizaciones administrativas. Pero resulta que cuando fue a pedir la indemnización administrativa, le dijeron que el delito por el cual, o el hecho victimizante, no tenía relación con el conflicto armado. Su situación de vulnerabilidad pues nos parece importante para efectos de proteger el derecho fundamental, seleccionar la tutela. El número 9 corresponde al expediente 8.072.423, que se acumulará con el 8.076.555. Son casos necesarios para definir y para pronunciarnos sobre la línea jurisprudencial que se ha avanzado en temas de migrantes venezolanos. En los dos casos, el primero, la niña, es un caso de una niña que estuvo incluso hospitalizada y en la hospitalización le dijeron que era necesario un examen de vías urinarias y los médicos, bueno, la ADRES no le autorizó el examen porque no lo encuentra derivado de una situación de urgencia médica. El otro caso, el de la señora Elizabeth Carolina Rendón, tiene también la dificultad de haber sido negado porque no se encuentra que está en una situación de emergencia, de urgencia médica que amerita su protección y lo cierto es que parecería que están en una situación de salud bastante compleja. Es importante entonces materializar o bueno, estudiar si se materializa un enfoque diferencial y es necesario proteger derechos fundamentales en estos casos. Expediente número 10, expediente 8.074.009, es un escrito ciudadano que estudiamos, alertándonos la situación de un líder indígena que ha tenido 4 situaciones de desplazamiento forzada. La última situación de desplazamiento se produjo por unas fotos que se volvieron virales y eso le produjo unas amenazas que no tuvo más remedio que salir de su territorio. Él es un indígena del Cabildo Nasa, en el Cauca, y salió con su familia. Incluso hubo una tentativa de reclutamiento forzado de los grupos ilegales que operan en la zona en contra de su hija. Entonces tuvieron que irse a Cali. Cuando llegaron a Cali, tuvo dificultades con la persona que estaba encargado del albergue transitorio y la dificultad se suscitó con ocasión de un celular con el que él dice que es absolutamente indispensable tenerlo porque tiene a su mamá a cargo de 81 años y que por esa razón necesita estar en contacto con ella.
Es un caso en donde viene la tutela concedida a la Corte, pero debemos establecer si todas las medidas de protección que se le otorgaron realmente contribuyen a superar su situación, que parecería ser bastante compleja. Él dice encontrarse en la calle, dice encontrarse en una situación de angustia y desespero, pide incluso protección del derecho a la salud de su esposa, quien está en una situación de depresión que no ha tenido el apoyo adecuado. Por eso consideramos que los criterios que ameritan la selección del caso son subjetivos, la urgencia de proteger derechos fundamentales y también la necesidad de materializar el enfoque diferencial en estos casos. Número 11, expediente 8.074.054, es un caso de escrito ciudadano en el que una persona que tiene la pérdida de capacidad laboral superior al 50%, acude, tiene una póliza de seguro de invalidez con el banco BBVA, tiene diagnósticos de depresión, problemas auditivos, problemas de visión, y no acude a la, pues muestra que se presenta el siniestro, que no puede trabajar, y acude a la aseguradora para hacer efectiva la póliza y le niegan las peticiones por la consideración de que él tiempo atrás había tenido una fractura y no informó sobre la ocurrencia del accidente que le produjo la fractura de sus miembros inferiores cuando suscribió la póliza. Consideramos que este es un caso para proteger un derecho fundamental y estudiar si en efecto se da o no la afectación de un derecho alrededor de las pólizas de seguros. Número 12. Expediente 8.074.347, es una reseña esquemática y es un caso para efectos de definir si podría ser procedente la pensión de familia, esta que la ley diseña cuando individualmente no se puede acceder a la pensión, pero pueden sumar las cotizaciones de los miembros de familia. En este caso, el señor tiene 65 años y 840 semanas cotizadas, la señora tiene 61 años y 900 semanas cotizadas. La esposa del accionante está desempleada y él tiene trabajo, pero siempre está muy preocupado porque en la empresa le dicen que debería retirarse por su avanzada edad. La entidad Colpensiones niega la pensión y se han pedido en 3 ocasiones distintas la pensión, y cada vez que se pide la pensión pues se niega por razones diferentes. La última obedeció a que el porcentaje del Sisbén de las nuevas regulaciones es una resolución que se presenta unos años antes de la petición que ellos realizan. Piden estar en un nivel de Sisbén que ellos no tienen. Por esa razón nosotros consideramos que es un caso novedoso, que necesitamos aclarar el alcance de este derecho a la pensión y si en últimas es aplicable en estos casos el principio de favorabilidad cuando hay cambio de requisitos en las resoluciones que expide el Seguro Social. Expediente 8.074.514 es una reseña esquemática. La UGPP negó una pensión de sobrevivientes a una persona en situación de discapacidad. Es un caso muy triste, un niño que se cayó de la cuna cuando tenía 1 año y después de caerse de la cuna le produjo un cuadro de esquizofrenia y un retardo mental. Él tuvo una calificación de pérdida de capacidad laboral en el 2001 y pues se encuentra que es superior al 50%, es el 55%. El papá tenía su pensión que fue después
trasladada por pensión de sobrevivientes a la mamá en 1988 y la mamá muere en el 2018. Hoy está a cargo de un hermano y de un hermano que al parecer no tiene condiciones económicas solventes y por eso están pidiendo la pensión de sobrevivientes, que fue negada porque estaba demostrada la dependencia económica de la mamá, pero no del papá. Y resulta que el papá había muerto muchos años atrás. Consideramos que es un caso importante para efectos de proteger un derecho fundamental y lo necesario que es pronunciarse para definir línea jurisprudencial en estos casos. Número 14 es el expediente 8.075.934. Es un escrito ciudadano y es un caso en donde una profesora fue desvinculada 3 años después de su desvinculación. Le suspenden los salarios y bueno, la señora estaba incapacitada, estaba enferma, una incapacidad que había estado constante a lo largo de todo este tiempo, pero resulta que a ella no le notificaron su desvinculación y ella no se enteró de la desvinculación porque pues le seguía llegando sus incapacidades y en general las prestaciones a las que pues ella consideraba tener derecho. Lo cierto es que fueron suspendidos esos pagos y ella presenta acción de tutela. Nos pareció un caso bastante novedoso, un caso en donde podría incluso presentarse una grave afectación al patrimonio público y por esa razón pues consideramos necesario seleccionarla. En el expediente, este es el número 15, expediente 8.077.345, también es un escrito ciudadano, se discute una pensión de sobrevivientes también para un menor de edad que tiene o lo cuida, tiene la custodia de su abuela porque la mamá lo abandonó, el papá murió en un accidente de tránsito y la abuela pide la pensión, el pago de la pensión la pensión de sobrevivientes y están en discusión 2 semanas para completar las 50 semanas que se exige en estos casos para efectos de la pensión. En la tutela, los accionantes manifiestan y tienen, bueno, elementos de juicio para mostrar que esos no son 2 semanas, perdón, son 2 meses que hacen falta en los aportes y hay aparentemente necesidad de proteger un derecho fundamental por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el niño. Número 16. Expediente 8.078.505, también este es un caso de reseña esquemática y parecería que es un caso de reiteración de jurisprudencia para quienes no han tenido en su prestadora de servicios de salud la respuesta favorable para darles los pañitos húmedos, los pañales, y este es un caso de un niño muy pequeño que tiene parálisis cerebral, cuadraplegia y pues las condiciones económicas de su familia son muy complejas hasta el punto que están pidiendo el transporte para ir a las terapias y en general el tratamiento integral. Consideramos que es un caso de urgencia para proteger un derecho fundamental. El número 17 es el 8.081.414, es un escrito ciudadano, también una pensión, esta es una pensión de invalidez que se reconoce por la ley a las víctimas del conflicto armado. No se les ha resuelto la situación a estas personas que ya tienen una sentencia de la Corte Constitucional que se pronunció sobre la validez de esta pensión de invalidez, es la sentencia C-767 del 2014. Consideramos que también es urgente proteger un derecho fundamental.
Y la última, el número 18, el expediente 18 para efectos del reparto, 8.082.881 es un escrito ciudadano de una persona que también es venezolano, pero que tiene o ha tenido por la Cancillería de Colombia el reconocimiento de refugiado. El punto es que a ellos les dan un salvoconducto y cuando tienen el salvoconducto, por su condición de refugiado, se pueden afiliar a salud. Pero esos trámites se vence el salvoconducto y esos trámites son un poco más demorados, entonces los desafilian del sistema de salud hasta que llegue el siguiente salvoconducto. Él considera que es indispensable tener la continuidad del servicio de salud porque debe prestarse o bueno, debe darle continuidad al tratamiento de hemodiálisis que se le presenta y que acabo de darme cuenta que tengo otro caso, que no era el último, el 18, que el último es el 19. Consideramos que este es un caso novedoso y por esa razón, con el criterio objetivo, consideramos importante seleccionarlo. El número 19 es el expediente 8.082.939, es una reseña esquemática que también se trata de una persona que reclama mesada pensional y que le piden adelantar el proceso judicial de asignación de apoyos porque padece un trastorno y por eso esta persona requiere asistencia en sus actividades cotidianas. Creo que en esto de los procesos judiciales de asignación de apoyos es necesario aclarar contenido, derechos fundamentales y también proteger los derechos que puedan resultar afectados con la situación concreta. Estos son los 19 casos que los dos despachos, el doctor Alberto Rojas Ríos y yo, consideramos importantes para que la Corte Constitucional estudie en los siguientes meses. Yo, solamente para finalizar, quiero comentarles que se me pasó decirles que la doctora Paola Andrea Meneses manifestó un impedimento en el expediente 8.071.570. Ella debía adelantar en el reparto de los procesos que en el primer filtro se hacen en la Corte, debía analizar si se hacía o no se hacía una ficha en un caso, en este que les comenté, y la tutela se dirige contra Ecopetrol. Manifiesta que su cónyuge actualmente trabaja en Ecopetrol y su padre ha sido asesor y es pensionado de la empresa. Nosotros consideramos que no procede el impedimento, no se aceptó, porque no encontramos que en el caso concreto se haya expresado algún interés, alguna relación, sobre todo el interés directo del padre, del esposo, con el caso concreto, y por eso se devolverá el expediente al despacho de la doctora Meneses para que se adelante el proceso de selección o de preselección correspondiente. Esto es, y ahora, doctora Marta, usted tiene toda la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Gloria. En este momento voy a presentar en pantalla el dispositivo de reparto. No sé si se ve ya. Sí, doctora. Ya sí, señora, ya se ve. Sí, le voy a dar de nuevo para que quede exactamente la hora en que vamos a hacer el reparto, es decir, las 12, 15 y 37 minutos del mediodía. Y les informo también a la sala que está en turno para reparto la doctora Diana Fajardo. Igualmente, en este primer grupo de expedientes no va reparto para el presidente, el doctor Antonio José Lizarazo, de manera que marcaríamos solamente 8 procesos.
Y en la parte de abajo vamos a marcar los magistrados que intervienen en el reparto. Voy a dejar de excluir al doctor Antonio José Lizarazo y le damos clic con el siguiente resultado. El primer proceso, 8.020.865, sobre el caso de erradicación manual de cultivos ilícitos, le correspondió a la doctora Cristina Pardo. El número 2, expediente 8.033.661, le correspondió a la doctora Fajardo y se refiere a la decisión sobre inmunidad diplomática de organizaciones internacionales. El número 3, 8.068.426, le correspondió el reparto al doctor Alejandro Linares. Se trata de un caso de enfoque de género en un proceso disciplinario que se siguió contra un exfuncionario por acoso sexual. El número 4, violencia de sexo. El número 4, expediente 8.069.296, le correspondió el reparto al doctor Alberto Rojas. En él se pide la protección del derecho al buen nombre y uso de imagen de una persona fallecida por parte de su madre en un documental que inclusive informaba a la magistrada Ortiz, había sido nominado para el Festival de Cannes. El número 5, expediente 8.069.962, le correspondió a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. Se trata de estos casos estaba acumulado, además al expediente 8.074.804. En ese caso se aborda o se plantea el derecho al debido proceso en revocatoria de actos de reliquidación pensional e indexación. El número 6, expediente 8.070.234, fue asignado por sorteo al doctor José Fernando Reyes. En él se plantea el análisis de los derechos a la participación y a la igualdad en proceso de concertación por mecanismos virtuales para la delimitación del páramo de Santurbán. El número 7, expediente 8.070.236, en el sorteo le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, y se trata de la definición y alcance de la presunción de inocencia en el marco de la acción de repetición de un exalcalde. Y finalmente, el número 8, expediente 8.071.339, se fue asignado a la doctora Gloria Estela Ortiz. En este caso, se plantea un problema jurídico en torno al derecho a la reparación y al debido proceso de víctima del conflicto, que había estado inscrita en el RUP, pero que a quien se le negó, es una persona de 82 años, la indemnización administrativa con el argumento de que el hecho victimizante no tenía relación con el conflicto armado. Vamos a dar entonces paso al segundo grupo de reparto, donde sí deben ir 9 expedientes, y en este caso comenzamos con el expediente que está en el número 9 del informe, 8.072.423, que es aquí el número 9, y vamos a marcar a su vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hasta el número 17. Entonces va desde el expediente 8.072.423 hasta el expediente 8.081.414. Vamos a la parte de abajo. Allí están marcados, están incluidos en el reparto todos los 9 magistrados. Accionamos el botón de reparto y el resultado es el siguiente. El expediente número 1, 8.072.423, le correspondió, ese está acumulado con el expediente 8.076.555, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez, y en él se reclama la protección del derecho a la salud de migrantes venezolanos. El número 2, expediente 8.074.009. En este caso, por sorteo le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz.
En él se discute o se pide la protección de múltiples derechos fundamentales del líder indígena víctima del conflicto armado en una situación muy compleja para su seguridad. En el número 3, expediente... Marta, señora. Ahí está repetido el número. El 3 y el 4 son el mismo número. Ay, sí, señora. 054 parto. Ay, sí, sí, pero yo lo puedo borrar de donde está y puedo volver a accionar. Sí, es que yo tuve un poquito de dificultad al copiar a ver, arriba, si ustedes ven, en esta parte de arriba, están repetidos los dos. Si yo tocaría repetir nuevamente el sorteo. Sí, señora. Sí, porque si no, no se puede. Entonces, vamos nuevamente. Ya lo borré. Después de este debe seguir el del 054. Debe seguir el que termina 054. No, debe seguir uno que termina en 347 y no lo veo. Está a continuación del 034. 054 era el que estaba repetido y luego el 347. Sí, lo veo a continuación, pero hay uno 514, no sé por qué. Debe ser que este es... Bueno, tendríamos que ponerlos uno a uno. Entonces, vamos a revisarlos. El número 1 sería el 8.072.423. Aquí está. Luego seguiría el 8.074.009. Allí está. Luego está el 8.074.054. Allí está. Luego tendría que ir el número 12, que aquí es el número 4, que es el 8.074.347, que está en la parte de aquí. Yo lo puedo perfectamente copiar y pegar después del 054 y lo borraría de aquí para que no esté repetido. No sé por qué quedaron en desorden, porque yo los di en el mismo orden en que estaba en el informe. Después, toca ponerle una coma, 347, ese es el número 12, o el número, bueno, después va a salir diferente. El que sigue es el 8.075.934, no lo veo. 8 millones. 75.934. Luego sigue el 8.077.347. Este se va porque este está repetido. Este está repetido. 934 y aquí va el 7.037.347, que es el que está a su vez acumulado. Luego seguiría el expediente 8.078.505. Luego el expediente 8.085.414. Y ahí terminan los 9, porque quedarían dos procesos más. Entonces, me toca volver a dar otro reparto con esto y marcar a partir del que termina en 423, que es el número 9. El número 9 está de todas formas repetido aquí. Toca volver a darle buscar para que quede en el orden correcto. Ya está sin repetir, sigue repitiéndose. Es que está, claro, ya estaba construido el... es que sigue apareciendo acá repetido. 054. Después del 054 tiene que ir el
347, uy, toca de nuevo copiarlos y pegarlos porque cada vez que uno refresca la pantalla vuelve y aparece el aplicativo anterior. 347. Agradezco su paciencia, pero toca volverlo a hacer porque tiene que ser muy claro. Luego seguiría el 934, después del 347. Luego seguiría el 8.030.030, perdón, tengo que devolverme. Comenzando otra vez desde el número 9 para que estén totalmente correctos. El número 9 es el 8.072.423, aquí está. Luego sigue el 8.074.009, aquí está. Ustedes tienen todos el informe para que lo puedan ver. Luego sigue el 8.074.054, aquí está. Luego el 8.074.347, es que no es 0.77, es 0.74. 347, que es este. En el informe aparece con el número 12. El número 13, 8 millones, ese sí toca escribirlo porque yo lo había borrado. 7 millones, 8 millones, 074, 514, que es el que sigue al 347. Enseguida, el 8.075.934, allí está correcto. El 8.077.347. Y vamos a mirar, 347. Luego el 8.078.505, que aquí está. Miremoslos de una vez todos para que no tengamos problemas en el siguiente reparto. El 17, 8.081.414, aquí está. El 8.082.881, que es el número 18. Y el último, que es 8.082.939, o sea, está correcto. En este caso, entonces, vamos a marcar, que ya no deben estar repetidos, evidentemente ahí siguen repitiéndose. Vamos a buscar, ojalá salgan bien, parece que por fin salieron bien, ¿sí? No hay ninguna repetición. Entonces vamos a ir con el 1, 8.072.423, el número 2, 8.074.009, el número 3, 8.074.054, el número 4, 8.074.347, el número 5, 8.074.514, el número 6, 8.075.934, el número 9, está el 9, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.077.347, 8, 8.078.505 y 9, 8.081.414. Vamos a activar el botón de reparto y ahora sí no vamos a tener números repetidos y todos en el orden leído. En primer lugar está el expediente 8.072.423 y que le correspondió a la doctora Diana Fajardo. Este es el expediente de protección del derecho a la salud de migrantes venezolanos. El número 2, expediente 8.074.009, asignado al doctor Alberto Rojas, protección de múltiples derechos fundamentales del líder indígena víctima del conflicto. El número 3, expediente 8.074.054, derecho al mínimo vital en negativa de póliza de seguro a persona invalidez, que le correspondió a la doctora Paola Andrea Meneses. El número 4, expediente 8.074.347,
Se trata de un caso de Colpensiones que negó pensión familiar al accionante y a su esposa. Estimó que no cumple con el puntaje del CISBEN que le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 5, expediente 8.074.514. Se trata de una pensión de sobrevivientes que la OGPP negó a una persona con discapacidad. El número que le correspondió al doctor Alejandro Linares. El número 6, expediente 8.075.934, asignado por sorteo a la doctora Cristina Pardo. Se trata de una situación de concurrencia de pago de salarios e incapacidades de una profesora vinculada al municipio de Fusagasugá. El número 7, expediente 8.077.347, asignado por sorteo al magistrado Antonio José Lizarazo. Se trata de la pensión, un reclamo de una pensión de sobrevivientes a un menor de edad por parte de su abuela. El número 8, expediente 8.078.505, asignado por sorteo al doctor Jorge Enrique Ibáñez. La accionante solicita el suministro de pañales y pañitos, insumos en salud. El número 9 le correspondió al doctor José Fernando Reyes, expediente 8.081.414. Se trata de una pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado que ha sido reconocida por la Corte Constitucional en fallo de constitucionalidad. Quedan solamente 2 procesos. Vamos a irnos a otro reparto, que son el número 18 y 19 del listado leído por la doctora Ortiz, y los vamos a marcar. Como está en turno la doctora Fajardo, solamente van a ir en este reparto la doctora Fajardo y el doctor Jorge Enrique Ibáñez, que sigue en orden alfabético. Entonces vamos a excluir a los demás magistrados. Y quedan solamente, como ustedes lo pueden ver en el reparto, la doctora Fajardo y el doctor Jorge Enrique Ibáñez. En este momento aplicamos y el resultado para estos 2 procesos es el siguiente. El expediente 7.082.881 le correspondió a la doctora Diana Fajardo. Se trata de el actor necesita una atención de salud y tiene condición de refugiado, pero pues por los trámites que implica esto no ha tenido acceso a la atención en salud. Le correspondió a la doctora Fajardo. Y el segundo, el expediente 82.939, le correspondió al doctor Ibáñez. La entidad impide que la agencia pueda retirar el dinero de un banco que corresponde a su mesada pensional. Con esto habríamos terminado. Para el próximo reparto quedaría en turno el doctor Alejandro Linares. Eso es todo, magistrados Rojas y Ortiz. Voy a dejar de presentar en pantalla para que podamos... Listo. Entonces, para el próximo turno le corresponde al doctor Linares, ¿no es cierto? Sí, señora. Doctor Alberto, ¿quiere decir algo? Porque al Nada parecer distinto. ya hemos terminado. Nada distinto, doctora Gloria, decirle que ha sido una magnífica audiencia, que hemos concluido nuestra tarea y que esperamos haber cumplido con nuestra función a cabalidad. Cierre usted, presidenta, que es la que creo que tiene hoy por hoy el mando y la palabra en esta audiencia. Muchas gracias. Doctor Alberto, el doctor Juan Sebastián está pidiendo la palabra. Sí, eso iba a darle la palabra al doctor Juan Sebastián, por favor. Honorable magistrada Gloria Ortiz, honorable magistrado Alberto Rojas, respetuosamente el Ministerio Público solicita que en el auto de la sala de selección se expidan copias de los expedientes seleccionados bajo el criterio denominado asunto novedoso. Lo anterior a efectos de determinar la posibilidad de que la señora Procuradora General de la Nación realice su intervención en los términos del numeral 7º del artículo 277 de la Constitución. Al respecto, se resalta que dichos asuntos permitirán fijar nuevas líneas jurisprudenciales frente a las cuales la Procuraduría General de la Nación estaría interesada en conceptuar. Adicionalmente, y con igual propósito, se solicita copia del expediente 8.068.426 correspondiente a la acción de tutela presentada por Estela García contra la Procuraduría Distrital de Bogotá, en tanto que para la señora Procuradora General
General de la Nación, es de gran importancia la protección de los derechos de las mujeres en todos los espacios y ámbitos, y por supuesto dentro de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias. Procurador, ¿cuál es el número la primera tutela que mencionó? La primera. Las primeras son las que fueron seleccionadas bajo el criterio de asunto novedoso, que son 6 expedientes, y el segundo, la segunda solicitud ¿Conoce el número? Sí, señor. Son las para que se quede, seleccionaron para que quede el acta y la doctora Marta tome nota. Listo, perfecto, sí, señor. Es el 8.020.865, que sería el número 1. Estaría el número 2, que es 8.033.661. ¿Cuál otro sería? Creo que el número 4, que es 8.069.296. Si no estoy mal. El número 6, que es 8.070.234. Y el número 18, que es 8.082.881. Y me salté el número 12, que es 8.074.347. Vale, nosotros estudiaremos la solicitud, doctor Juan Sebastián. En el auto pues, se comentará algo porque realmente tenemos que analizar si los competentes para autorizar estas copias somos nosotros o si son los magistrados a los que ya les hemos repartido el asunto, la sala de la que ya tiene sus responsables. Entonces, en el auto seguramente responderemos a su solicitud y, en todo caso, informaremos a los magistrados que les correspondieron los casos, pues sobre la solicitud que realizó la Procuraduría en la audiencia. ¿Vale? Muchas gracias, doctora. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, pues a todos muchas gracias por la participación, el trabajo a los despachos, muchas gracias por el esfuerzo y por la paciencia. A todos muchas gracias. Que tengan un buen almuerzo. La verdad, yo también quiero agradecer a los equipos del despacho de la doctora Gloria y de mi despacho porque hemos sabido de su abnegación, su entrega al estudio y a la ponderación de los juicios para poder llegar a una buena selección que nosotros hemos dado detenidamente. Muchas gracias. Muy amables. Que estén muy bien. Hasta luego.